Vamos a iniciar esta sesión, como ya sabemos, haciendo una oración. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te rogamos en estos momentos nos dirijas, nos instruyas y con tu Espíritu Santo nos ilumines para comprender las grandes verdades que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahora vamos a abordar, como habíamos mencionado en la sesión anterior, no tenemos exactamente investigaciones directamente que tengan que ver con el carácter, pero necesitamos abordar esta parte por dos razones, porque los temas posteriores, que son la familia y el Espíritu Santo, en la implementación de la filosofía en la educación cristiana, son temas esenciales en la filosofía de la educación cristiana, así que necesitamos desarrollar esta parte 2 llamada el carácter. Y para desarrollar vamos a hacer un repaso. ¿Recordamos cómo era un concepto? Un concepto, recordamos, vamos a hacer el recuerdo, tiene una intención y tiene o connotación, el significado y por lo menos una extensión o denotación o dominio de aplicabilidad. Entonces, nosotros necesitamos revisar el carácter, el concepto carácter, con esta metódica. La intención es el conjunto de propiedades o características y relaciones. Esa es la intención. Tenemos que tener bien claro la intención, las propiedades del concepto, las características y las relaciones, las implicancias, las relaciones con conceptos pre y con conceptos post. Y luego la extensión de un concepto, es el conjunto de todos los objetos reales o irreales que contiene el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con ese recuerdo nosotros tenemos intención, conjunto de características que los agrupan. Hay supuestos elementos que no están en el conjunto de características y extensión, el conjunto de elementos que corresponden a este concepto. ¿Está bien? Entonces todo el conjunto de elementos. El conjunto de características, como ya sabemos, si ustedes revisan, cuando se van agregando características de agrupación, disminuyen los miembros del conjunto. Vamos a decir, si yo les menciono, por ejemplo, todos los vertebrados, ustedes en su concepto figuran todos los vertebrados. Pero si yo le agrego una condición, una característica, se reduce el grupo de los miembros, o sea, la extensión se reduce. ¿Qué pasaría si yo digo el conjunto de todos los vertebrados mamíferos? Se reduce más. Los vertebrados mamíferos que caminan sobre dos patas. Entonces, cada vez que tú agregas características, la extensión se reduce, o sea, tiene menos miembros. ¿Estamos de acuerdo? Eso generalmente pasa en los conceptos, porque las características tienden a encontrar establecer las diferencias de manera que el agrupamiento de los que pertenecen a ese concepto viene a ser menor, viene a ser un conjunto más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esta metódica vamos a repasar. A ver, vamos a ver qué temas importantes, qué conceptos importantes encontramos en el Espíritu y Profecía acerca del carácter. Vamos a hacer la lectura en la conducción del niño, página 148. Ustedes pueden revisar el material y encuentran este párrafo. Dice así: la habilidad mental y el genio no son el carácter, porque a menudo son posesión de quienes tienen justamente lo opuesto a lo que es un buen carácter. La reputación no es el carácter. El verdadero carácter es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. Aquí ya hay alguna ayuda ya para la definición. ¿Notamos? Nosotros en el concepto buscamos la definición. ¿Y qué es la definición? Es el conjunto de características que agrupan a los elementos que estarían encerrados en ese concepto. Esa es la definición. Y en general se busca que la definición no tenga ambigüedades, de manera que gracias a esa definición podamos reconocer lo que es y lo que no es en cuanto a significado y además a quién pertenece y a quién no pertenece en cuanto a extensión del concepto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, interesante está este párrafo. Ahora hay un párrafo interesante en el libro Alza tus ojos, en la página 88, dice así: nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos.
y los hábitos forman el carácter. Entonces, estos párrafos nos van a ayudar a configurar nuestro concepto que necesitamos. He estado revisando el material del curso que ustedes han llevado, Desarrollo o Formación Integral del Carácter o Desarrollo Integral del Carácter, y me parece que con este curso ustedes ya tienen más claro cómo desarrollar el carácter, quiénes son los componentes. Pero nosotros vamos a, con la metódica que tenemos, con ese método de análisis del concepto, vamos a intentar comprender en su plenitud para que cuando ustedes tengan la oportunidad de participar en el desarrollo de un currículo, en hacer una sugerencia a la institución, ustedes puedan tener la participación y decir, mira, este es el concepto y esto se debe hacer como institución y esto no se debe hacer. ¿Por qué no hacemos de esa manera? Para que ustedes, como quedamos, como conversamos, sean agentes de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a pasar a nuestra intención del concepto, el carácter. Vamos a ver, como nosotros teníamos la referencia, y la referencia decía, la habilidad mental y el genio no son el carácter, porque a menudo son posesión de quienes tienen justamente lo opuesto a lo que es un buen carácter. La reputación no es el carácter. Hay tres elementos, o sea, tres elementos propios del ser humano que no son el carácter. Que algunas veces nosotros decimos, ese joven es muy inteligente. Y pensamos, es una parte de su carácter. Pero dice el Espíritu Profecía, no es eso verdad. La habilidad mental no es el carácter. Entonces, ¿qué es una descripción? En este caso, es una descripción, es una implicancia, una relación, o es un componente de la trascendencia del concepto. En este caso, es una descripción de lo que no es el carácter, como para sentar los límites del concepto carácter. Entonces, el carácter no es la habilidad mental, no es el genio. Este genio se refiere a las habilidades extraordinarias que puede tener una persona para resolver un problema o desarrollar una innovación. ¿Estamos? O la reputación. Lo que dicen de esta persona tampoco es el carácter. Entonces, pasamos al segundo párrafo. ¿Y qué dice el segundo párrafo? Eh, Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Aquí hay casi el corazón del concepto. Qué interesante. Y eso no está en Conducción del Niño, no está en la educación, está en Alza tus ojos en la página 88. Interesante este párrafo si ustedes se fijan. Vamos a analizar un poco y como a manera de que no podamos aburrirnos, porque estos son conceptos un poco filosóficos, profundos, y yo me puedo percatar de que algunos de ustedes ya se están aburriendo. Pero miren, es interesante cómo cuando nosotros tenemos este concepto, ¿qué son entonces el carácter? Y los hábitos forman el carácter. Aquí, esta referencia al espíritu tiene las dos, participa en los dos niveles, en la descripción y también en la relacional, en la implicación. ¿Por qué? Los pensamientos, las acciones y los hábitos forman el carácter. ¿Pero por qué decimos relacional? Porque juntos, o sea, hay una relación entre estos. En otras palabras, no son componentes aislados para configurar, no agrupamos o no describimos cada uno de ellos para decir estas son la parte del carácter, sino además hay una relación entre estos elementos, los pensamientos, las acciones y los hábitos. Bueno, y esa relación se ve con claridad en este párrafo. Pero vamos a desarrollar el detalle de esta parte en los siguientes diagramas, así que estemos tranquilos. Entonces, nosotros miramos y dice, la tercera característica,
El verdadero carácter es la cualidad del alma, que se manifiesta en la conducta. Aquí hay una implicancia, hay una relación, estamos en ese nivel. Estamos caracterizando en él el concepto, estamos caracterizando a través de una relación, de una implicancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué está diciendo? Que el verdadero carácter es una cualidad del alma. Yo les pregunto a ustedes, ¿la cualidad del alma se puede ver? No se puede ver. Entonces, esa cualidad del alma está escondida al interior de la persona. Pero qué interesante ese concepto. ¿Qué dice? Se manifiesta en la conducta. Qué maravilloso. Por eso digo, cuando un docente anterior les mencionó y les dijo, toda la referencia debe ser del espíritu y profecía. Primero yo estaba preocupado y decía, pero hay autores muy buenos y esos autores muy buenos nos pueden dar luz sobre la conceptualización, sobre la estructura de un concepto. Y tal vez la hermana Joy no tenga herramientas o párrafos que nos ayuden a construir un concepto, lo que ella debe tener prescripciones, descripciones generales, pero miren la belleza del espíritu y profecía. El verdadero carácter que dice es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. Entonces, esta referencia al espíritu tiene que ver con la implicancia. En otras palabras, hay una relación entre la cualidad, entre lo que hay en el ser interior, al interior de la persona, y lo que actúa. Entonces, el carácter es la cualidad del alma que se manifiesta en la conducta, en la parte visible. Lo invisible con lo no visible. Como hay una implicancia, hay una relación de lo invisible con lo visible, entonces, de lo que está dentro del ser humano con la manifestación de sus acciones, entonces esta es el nivel, para el concepto, el nivel de conceptualización es de relación o implicancia. Por eso está en la segunda fila, como ustedes lo están viendo. Entonces, la cualidad del alma se manifiesta en la conducta. Hay una relación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos algunas herramientas, como si ustedes ya se han dado cuenta, para caracterizar, para darle forma a nuestra definición de carácter. Vamos a ver, en esta sesión no vamos a completar la definición de carácter, lo que vamos a hacer es en una siguiente, pero estén muy atentos. Entonces, interesante, interesante. A mí me agrada mucho compartir esta sesión con ustedes porque también estoy aprendiendo. Entonces, el genio no es el carácter, ¿no? No es el carácter. Repasamos la reputación, lo que dicen de una persona no es el carácter. Inclusive, la reputación se puede comprar, si ustedes se han dado cuenta. Hay periodistas que pueden intentar cuidar la reputación de un alcalde y de manera que la reputación, dice la hermana Joy, no es el carácter. Entonces vamos a pasar a dos componentes más, dos párrafos. Ahora vamos a leer un párrafo en la página 171 del Consejo para los Maestros. Dice: la fuerza del carácter consiste en dos cosas. Estamos en la diapositiva siguiente. La fuerza del carácter consiste en dos cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. Así que ya tenemos dos componentes del carácter, o que participan directamente en el desarrollo del carácter: la fuerza de voluntad y el dominio propio. Entonces, ¿qué es, a qué nivel o a qué tipo pertenece este párrafo para configurar el concepto carácter? A implicancias o relacional. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que sería la base para el desarrollo de un carácter. ¿Cuáles son la base para el desarrollo de un carácter? La fuerza de voluntad y el dominio propio. Entonces, vamos a redondear y vamos a ir terminando. La segunda característica dice, en la misma página, el mismo párrafo prácticamente dice: el que es dominado por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza y nobleza del hombre, o sea, del carácter, se mide por su poder de subyugar sus sentimientos y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarle a él. Entonces, podríamos decir, gracias a este párrafo, que una persona de carácter es aquel que tiene dominio sobre sus sentimientos. Y aquel que no tiene carácter o es débil de carácter, aquel que no tiene dominio sobre sus sentimientos. Es prácticamente aquel a quienes sus sentimientos lo dominan a él. Y entonces está haciendo la extensión del párrafo anterior
donde dicen que la fuerza del carácter está basado en la voluntad y el dominio propio. Ahora, nosotros, si ustedes se fijan, este es un tema muy profundo que nos ayudaría mucho si ustedes lo pueden trabajar, conversar con un psicólogo. La fuerza de voluntad tiene que ver con el proceso de cambio, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el mejoramiento. Y el dominio propio tiene que ver directamente con la capacidad de controlar, prácticamente la fuerza de voluntad y el dominio propio van juntos, controlar aquellos aspectos negativos que tenemos como parte de nuestra conducta, como resultado de la cualidad del alma. Entonces, como ustedes están notando, esto es un tema muy complejo. A ver, vamos a intentar con ustedes, a ver, juntamente, todos estos conceptos, integrarlos en un gráfico para que podamos entender. Ustedes están viendo, en el gráfico anterior, nosotros estamos mirando, entonces, ¿de qué está compuesto el carácter? Vamos a mirar desde la intención. Entonces, si nosotros miramos desde la intención, intentamos describir los componentes del carácter, vamos a ver y vamos a observar que el carácter está compuesto de hábitos, de pensamientos, de acciones, de conducta, y está basado sobre dos elementos, la fuerza de voluntad y el dominio propio. Esas son las características que nos ayudarían a decir de qué está compuesto el carácter en lo que corresponde a la intención. Entonces, en la extensión, ya notamos con claridad, gracias a la espiritualidad, quiénes no son el carácter, el genio, la reputación, la habilidad mental. ¿Estamos de acuerdo? Con estos dos considerandos, aquí se pueden presentar para ustedes una pequeña confusión. Como intención, tenemos el conjunto de características. Entonces, ¿qué es el carácter? Pues los hábitos. ¿Qué es el carácter? También los pensamientos. ¿Qué es el carácter? También las acciones. ¿Qué es el carácter? La conducta. ¿Qué es el carácter? La cualidad del alma. Todas estas son descripciones. En la parte roja, en el espacio, en el círculo, en el conjunto que tiene fondo rojo, estamos mirando todas las descripciones o características, conjunto de características. Como extensión, todo lo que está de verde, miramos lo que no es el carácter. Entonces, lo que no estaría dentro de este concepto son justamente el genio, la reputación, la habilidad mental, diríamos la personalidad inclusive y otros componentes del ser humano que no están en el conjunto. Entonces, en este diagrama estamos mezclando las características, o sea, la intención y la extensión. Pero gracias a la claridad del párrafo nos permitimos, en lo que corresponde a extensión, decir cuáles no corresponden al concepto. Entonces, en este caso tenemos dos, intención y extensión, participando en esta conceptualización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a mirar, mejor para tener más claridad, miraremos el gráfico. Ustedes están viendo, entonces, ¿qué será cualidad del alma? ¿Cómo así funciona la cualidad del alma? Vamos a hacer un repaso. La cualidad del alma, podríamos decir, si nos fijamos en el párrafo, no se olviden, dice el hermano Juan, que los pensamientos se traducen en acciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a repasar. Ustedes lo tienen, aquí está. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Entonces, vamos a con ustedes repasar. Cuando nosotros realizamos una estructura, un borrador para entender, generamos un esquema, es simplemente para entender cuál es la integración y la relación de los componentes. En este caso, miramos, los pensamientos se traducen en acciones. ¿Estamos de acuerdo? Las personas. Todos nosotros sabemos, ustedes saben, que los seres humanos tenemos las neuronas espejo. Estas neuronas espejo permiten copiar lo que está haciendo una persona. Pero cuando nosotros estamos mirando eso que está haciendo alguna persona, un modelo, alguien que está jugando, y nosotros intentamos copiar, eso ya está entrando en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro. Y una vez que está configurado, entonces nuestro cerebro recién está preparado a convertir eso que vio por los ojos, entró a los ojos, convertir en acción. Si no tuviéramos esas neuronas espejo que han descubierto los neurocientíficos, sería muy difícil el proceso de imitación. Pero noten ustedes ahora, cuando algo que has visto entra en el cerebro, vamos a decir, un niño está mirando a su papá, está jugando fútbol.
casi de manera natural ese niño, aun cuando todavía no habla muy bien, va a ver un balón y va a patear. Entonces nadie le ha hecho la explicación, ni siquiera él como niño o el adulto inclusive comprende todo lo que corresponde a este proceso. Ustedes saben que solamente el hecho de patear implica varias coordinaciones del cerebro y la acción misma. Primero, la vista tiene que calcular la distancia de la pelota. Luego tiene que girar, cambiar un poquito el centro de equilibrio. ¿Y cómo hace? Cambia un poquito el centro de equilibrio porque va a quedarse de un solo pie. Luego de cambiar el centro de equilibrio, entonces sale una orden del cerebro para mover el pie izquierdo o derecho, conforme a con cuál ha decidido patear. Y luego entonces ejecuta el movimiento. Cuando usted mira, observa eso, imagínese si el cerebro del niño fuera una computadora. Y todos esos procesos lo tendría que almacenar para ejecutarlo. Sería un trabajo muy complicado. Pero note usted, pero lo que el niño hace es, el cerebro humano hace, se apoya en las neuronas espejo, que simplemente graba el proceso, mira el proceso y repite el proceso. Simplemente lo repite con la ayuda de las neuronas espejo. Entonces, cuando la hermana Joy habla, dice, cuida mucho tus pensamientos, tu imaginación, tiene que ver con el carácter. ¿Por qué? Porque nadie que desarrolla una acción puede decir, un joven, generalmente cuando nosotros entrevistamos a los adolescentes, dice, uy, no me había dado cuenta y había hecho aquello. Eso en el fondo no es tan cierto. Porque cuando un adolescente es invitado, por ejemplo, podríamos hacer referencia, y un día estuve con unos compañeros, nos castigaron porque habíamos fugado del internado, habíamos salido a altas horas de la noche. Pero es muy difícil decir que alguien pueda decir, bueno, realicé esa acción y no me di cuenta. Cuando hay una acción por delante, en el futuro, el pensamiento primero analiza, el cerebro analiza. Y ciertamente, a pesar de que en el momento de la sanción yo dije, bueno, no pensaba hacer eso, es mentira. No es que no pensaba, sí lo había pensado. Cuando mis compañeros me dijeron, vamos a salir y vamos a llevar una pelota de vóley, del internado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, sí, sería divertido. De manera que esa acción sí estuvo anteriormente en mi pensamiento. Pero bueno, cuando ya comparecí ante el tribunal, ante el director, dije, no pensaba realizar esa acción, no es tan cierto. Entonces, de manera que es muy ordenado el concepto. Cuando uno revisa la pluma inspirada, algunas veces pensamos que escribió, y como escribió tanto, tanto, estaba escribiendo para ir llenando un comentario, un párrafo, un libro, una cara, pero no es en realidad eso. Lo que pasa es que hay mucha ciencia en este párrafo solamente. Entonces pasamos. Una vez que el pensamiento está en el ser interior, en el ser humano, entonces se traduce en acciones. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. No pueden haber acciones que anteriormente no hayan sido organizadas en el cerebro, como pensamiento. Luego que una acción se repite, hay todo un componente fisiológico, psicológico en la repetición de una acción. Un ser humano no repite una acción solamente porque se le ocurrió. Hay dos situaciones, los psicólogos nos explican, dicen que el ser humano de manera natural busca una recompensa y también elude el peligro o elude un castigo, o vamos a decir así, siempre intenta escapar de un castigo. Cuando una acción le generó un castigo o lo que le llaman los psicólogos, le generó una sensación negativa, desagradable, ¿qué va a pasar con el ser humano de manera natural? Es un mecanismo de defensa, además. Él va a evitar repetir esa acción. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando una acción le genera recompensa, si un joven, un adolescente, o usted y yo comemos una torta, se siente agradable. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos la acción. ¿Estamos de acuerdo? Hay toda una teoría respecto de la repetición de acciones. Pero miren qué interesante. ¿Cuánto tiene que ver la relación entre pensamiento y acción? Porque el ser humano está expuesto a la recompensa y castigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si repite las acciones, repite una vez, repite una segunda vez, repite una tercera vez, justamente
En el esquema, en el esquema de recompensa y castigo. Repite una acción. La repetición de estas acciones se convierten en hábitos. Y el hábito ya es algo tan natural. Entonces hay investigadores, Skinner, que nos han explicado esto. Entonces, si un hábito, si aparece el estímulo en una ocasión posterior, sin que aparezca la recompensa de ese estímulo, sin que aparezca el objeto que genera la reacción, simplemente por hábito, nuestro cerebro ya habrá ingresado ese estímulo y por hábito generará la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al generar la respuesta, quiere decir que ese hábito ya está en nuestro cerebro. Esa ruta, ese proceso ya está en nuestro cerebro. Entonces, ¿se acuerdan del experimento del perro? Le presentaban la carne, entonces el perro, primero relacionaban con el sonido de la campana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sonaba una campana, le presentaban la carne y el perro segregaba la saliva porque se iba a comer la carne. Otra vez, segunda vez, repetición de la acción. Sonaba la campana, le presentaban un pedazo de carne, se generaba la... y entonces él generaba la salivación, el perro, el animal. Cuando en una ocasión posterior, cuando se repitió la acción, ¿qué ocurrió? Entonces sonó la campana, inmediatamente su cerebro ordenó para que el animal segregue, las glándulas salivales segreguen eh, líquido, ¿no? Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué significa? Quiere decir que esa secuencia, ese proceso ya se incorporó en el cerebro, de manera que ya era un hábito que ya estaba en el cerebro de este animal. Algo así ocurre con el ser humano. En el pensamiento se generan las acciones, se repiten las acciones, esas acciones pueden generar recompensa o evitar un castigo, una repetición de una acción evita un castigo o genera recompensa, esto ya se convierte en hábito. Entonces, esos hábitos, el conjunto de hábitos, como dice el párrafo de la hermana White, ¿qué es? Se hace visible en la conducta. Así textualmente dicen, ¿no? Se hace visible en la conducta. Y de manera que el conjunto de hábitos es el carácter. Entonces, ¿cómo así es cualidad del alma? Como los pensamientos, en realidad los modelos mentales tienen que ver con historia, tienen que ver con traumas, tienen que ver con lo que ha leído, tienen que ver con lo que ha visto, tienen que ver con el conjunto de habilidades y conocimientos del pensamiento, es todo ese conjunto, el modelo mental. Entonces la cualidad del alma viene a ser la relación de lo que hay en el interior con la manifestación exterior, que es la conducta. Entonces, porque si ustedes se dan cuenta, esta relación es vital para configurar el concepto. Porque miren ustedes, miren, vamos a hacer una revisión. Un joven está enamorado de una señorita. Y vamos a suponer que él de manera natural en la cancha es muy impulsivo, muy responde y va a la lucha y también se enoja, pero está caminando, saliendo del comedor, de algún lugar, está caminando y se aproxima a la señorita. Entonces, vamos a imaginar la figura. Un grupo de compañeros le hace una broma de mal gusto. Y como se está aproximando la señorita, ¿qué va a hacer él? ¿Cuál va a ser su conducta? Va a mantener la calma, el porte, y se va a acercar con respeto a la señorita, pero yo les hago una pregunta. Esa conducta, esa actuación, ¿es una cualidad del muchacho? ¿O o está intentando cuidar la imagen que él tiene? Está intentando, de manera que está generando un control especial sobre su conducta, porque su interior, sus hábitos, sus acciones y sus pensamientos no tienen esa tendencia, él tiene la tendencia a reaccionar. Si no estuviera la señorita, ¿qué hubiera hecho el muchacho? ¿Qué haría ante esa broma pesada? ¿Respondería con otra broma pesada o quién sabe? ¿Iría a la provocación? Entonces, cuando la hermana White dice que el carácter es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta, está relacionando todo lo que hay en el ser humano y cómo se manifiesta en los hechos, en las acciones. Entonces, se dan cuenta que esa reacción en el momento de cuidado, de control del muchacho, no es el carácter. ¿Estamos de acuerdo? Hay que notar entonces,
Es interesante cómo la hermana Huay, el párrafo de la hermana Huay, configura de manera muy clara y muy interesante el carácter. Entonces, con este gráfico, nosotros, ustedes, queridos amigos, nos estamos ayudando a entender lo que es el carácter. Entonces, el carácter, podríamos tentar un borrador para la siguiente sesión. El carácter es una cualidad del alma que se hace visible, que se manifiesta en la conducta. ¿Y cómo funciona? Es el conjunto de hábitos. Estos elementos nos van a ayudar a nosotros, a ustedes y a nosotros, a configurar el concepto del carácter. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una relación vital para configurar, para construir el concepto carácter, hay una relación entre lo que hay en el ser interior y la manifestación de la conducta, y los hechos visibles. Los hechos visibles que no están relacionados con el ser interior no son la manifestación de la conducta, por lo tanto no son parte del carácter. De otra forma, dicho de otra manera, los hechos repetidos que están relacionados, las acciones repetidas que están naciendo de un marco mental, entonces esos se configuran en el carácter. Entonces, si nosotros entendemos lo que nos está diciendo la hermana Huay, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que tenemos algunas luces para configurar el carácter. Entonces, compañeros, amigos, hemos hecho un intento. Vamos a dejar la tareita, vamos a regresar a la vista número 4 o 5, no recuerdo. Allí tienen ustedes, está quedando en la columna característica 3, está quedando vacío. Allí ustedes van a encontrar en el libro Mente, Carácter y Personalidad, Conducción del Niño o Consejo para Maestros, van a encontrar un párrafo. Van a ingresar el párrafo en esa sección y van a hacer a dónde corresponde este párrafo, cómo nos ayuda en la estructura del concepto. Ustedes van a decir si es una descripción o una agrupación que te permite agrupar, o de repente es una relación del concepto con una implicancia posterior o un antecedente. O sea, quiere decir que es una descripción como base para constituir, como está en el ejemplo, ¿no? Puede ser una de las dos. O puede ser también un concepto que implique la trascendencia del concepto carácter. Entonces, con estos elementos, esa tareita vamos a dejar de esta sesión para el día jueves hacer la conversación y el trabajo que necesitamos. Entonces, para el día jueves, hagan su lectura sobre el carácter, revisen el material del curso que han llevado con la profesora Grelten, desarrollo del carácter, desarrollo y formación del carácter, algo así, no recuerdo el nombre exacto del curso. Revisen ese material y vamos el día jueves también otra vez tener la participación de ustedes y todo lo que tenga que ver con el carácter. Cuando tengamos el día jueves, tengamos un borrador del concepto carácter, entonces estaremos en condiciones de decir ahora cómo implementamos en una institución educativa el desarrollo del carácter. Pero entonces, como fin de esta sesión, vamos a repasar, tenemos elementos, son el conjunto de hábitos, pensamientos, acciones repetidas, se manifiesta, es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta, y un párrafo que menciona que está basado, la fuerza del carácter se basa en la fuerza de voluntad y el dominio propio como elementos esenciales para el desarrollo del carácter. Entonces, con estos párrafos vamos a dejar allí, y por favor el día jueves ustedes completan su tarea. Para este domingo, para esta fecha, vamos a revisar la tarea anterior que habíamos dejado, completar la columna tercera que ustedes necesitaban de las tres partes de la implementación, de las implicancias de no hacer ocupación útil, de sí implementar ocupación útil. Y ahora estamos dejando una tarea muy pequeña, buscar un tercer párrafo que tenga que ver con el carácter, para en la siguiente sesión hacer una estructura del concepto carácter. ¿Está bien, amigos? Compañeros, entonces, para terminar, vamos a terminar esta sesión con una oración. Oramos. Padre querido que estás en los cielos, gracias por la luz